Para la elaboración de este video proyecto, nos hemos planteado los siguientes objetivos. El primero es conocer los procesos del ciclo hidrológico del Parque Nacional Cajas. Como segundo objetivo nos planteamos identificar los diferentes cuerpos de agua del Parque Nacional Cajas que constituyen las aguas superficiales. Y como tercer objetivo, nos hemos planteado en consolidar la parte teórica del tema aguas superficiales con una salida de campo al Parque Nacional Cajas. La metodología que utilizaremos para la elaboración del proyecto se basará principalmente en dos aspectos. La primera es en revisión bibliográfica. Como fuente principal tenemos el libro de Ciencias de la Tierra, octava edición, de los autores Tarbuck y Lütjens. Y también hemos consultado en distintas páginas web correspondientes al Ministerio del Ambiente. La una que es Ambiente relacionado con el parque, y la siguiente página que es de áreas protegidas. Y el segundo método que hemos usado es la salida de campo al parque y la observación. En el mapa podemos observar la localización geológica del Parque Nacional Cajas. Este sector se denomina el Cajas debido a que existen lagunas que ocupan valles extensos de manera de cajas, observables desde las altas cumbres. El Cajas presenta evidencias de la acción glacial que soportó la zona durante los dramáticos cambios climáticos que afectaron a nuestro planeta en el Pleistoceno. Con respecto a la geología regional, las rocas que constituyen el basamento de la zona del Cajas están reportadas como andesitas pertenecientes a la formación Macuchi del Cretácico. Estas rocas han sido erosionadas, transportadas y depositadas por los eventos glaciales del Pleistoceno. Por lo tanto, la geomorfología que se observa específicamente corresponde a estructuras formadas por los grandes cuerpos de hielo que cubrieron estas zonas. El Parque Nacional Cajas está ubicado en el sur del Ecuador, en la provincia de La Suay, al noroccidente de la ciudad de Cuenca, donde la cordillera de los Andes es más antigua, con menor actividad volcánica y sin los picos elevados que son tan comunes más al norte del país. Para acceder al área es necesario tomar la carretera que conecta Cuenca con la costa, es decir, la autopista Cuenca-Molleturo-Naranjal. Esta vía atraviesa el parque en la parte norte, y desde ella se puede acceder a una gran mayoría de los lagos y lagunas turísticas del área, así como al centro de interpretación de información en la orilla de la laguna Toreadora. Otra ruta alterna de tercer orden se encuentra al sur del parque y es conocida como Soldados Angas. Si es que ustedes optan por visitar el Cajas, hay ciertas actividades que están permitidas, como es la fotografía, las caminatas, el campamento y una de las principales cosas que caracteriza al Cajas es la pesca vivencial. Algunas recomendaciones que se debe tomar en cuenta si es que se pretende visitar el Parque Nacional Cajas es la vestimenta, que se recomienda llevar ropa abrigada, poncho de aguas o una chompa impermeable, ya que por lo general en el Cajas existe lluvia o garúa. También se recomienda un calzado apropiado que sean tipo botines de media caña en caso de que vayan a realizar caminatas medianas o largas. También uno de los puntos importantes y que se debe tomar en cuenta es la guianza, ya que algunos sitios requieren de acompañamiento de un guía que sea certificado por el parque y que tenga una licencia vigente, ya que por lo general existen algunas zonas en el Cajas en las que se puede llegar a perder si es que no se conoce bien el lugar.
En el Parque Nacional Cajas, la cordillera forma extensas altiplanicies de gran belleza, donde se acumula agua en grandes cantidades. El Cajas está lleno de cuerpos de agua. Se han contado cerca de 165 lagunas con más de 1 hectárea de superficie y 621 con menos de 1 hectárea. Son un total de 786 cuerpos de agua. Debido a la gran cantidad de lagunas, la presencia de aves migratorias y la importancia que tiene para la captación, almacenamiento y provisión de agua para las poblaciones cercanas, fue reconocido como un sitio humedal de importancia internacional desde el año 2002 y mediante un convenio suscrito con el Ministerio de Ambiente, el Parque Nacional Cajas es administrado por el municipio de Cuenca. Como podemos ver, actualmente nos encontramos en uno de los cuerpos de aguas más grandes que contiene el Parque Nacional Cajas, que es la Laguna Yaviuco. La estructura geográfica del parque presenta una topografía irregular, con pendientes irregulares, también con elevaciones montañosas como podemos observar, y con lagos glaciares. La precipitación en el Parque Nacional Cajas fluctúa entre los 1000 a 2000 milímetros. Con respecto al clima, la temperatura oscila entre los -2 a 18 grados centígrados. Sin embargo, no existe una marcada regularidad en el clima y se dan frecuentes heladas, lloviznas, neblina y días intensos de sol. Recordemos que el clima en Ecuador está controlado por la dinámica de la convergencia intertropical, o también conocida como zona de bajas presiones. La zona de convergencia intertropical es un sistema conformado por nubes de gran desarrollo vertical que se asemejan a torres y a montañas, las cuales generan precipitaciones. La zona de convergencia intertropical se mueve a lo largo del año, y eso influencia la estacionalidad de la lluvia en el Ecuador. Durante el mes de julio, la zona de convergencia intertropical se mueve hacia Centroamérica, generando condiciones secas en la costa y en la sierra. Y en el mes de enero retorna al Ecuador, trayendo lluvias a ambas regiones. Cabe recalcar que los vientos alisios van del sur al norte, y viceversa, como se puede apreciar en la imagen. En el caso del Ecuador, los vientos alisios se dirigen desde la Amazonía hacia la región costa. En el siguiente video podemos apreciar los patrones de movimiento de masas de aire en Sudamérica. Las zonas con niveles de precipitación más altos se ubican en los trópicos. Nótese la zona de convergencia intertropical que está ubicada sobre la línea ecuatorial y los vientos alisios provenientes de norte y sur que están convergiendo sobre la misma. El Parque Nacional Cajas se encuentra en la parte más cercana de los Andes ecuatorianos al Océano Pacífico, lo que hace que las estribaciones occidentales de la cordillera reciban en muy poco tiempo los vientos cargados de humedad que se dirigen hacia el este. Otro aspecto que ha marcado la vida en esta área protegida son los innumerables valles que existen, producidos por el avance y retiro de los glaciares hace miles de años. La flora representativa del Cajas se encuentra agrupada en bosques que incluyen árboles y arbustos de regular tamaño, aproximadamente de 10 metros, chaparros, que son especies vegetales de hasta 5 metros de altura, praderas, bosquetes, que incluyen plantas leñosas, y pajonales con la especie predominante, que es la paja. Además, dentro de toda la flora representativa del Cajas, existen varias que destacan, que son, por ejemplo, el pichul, que se puede observar en la imagen de la izquierda. Del mismo modo, la quinoa, que se observa en la imagen de la derecha. De este tipo de especie existe la quinoa roja y la quinoa amarilla.
Otras de las dos especies que son muy importantes y que abundan en el Cajas son los musgos y los huicundos. Los musgos son una parte muy importante de la vida vegetal del planeta, ya que gracias a estos se pudieron desarrollar plantas más grandes y complejas como las plantas vasculares. Además, los musgos suelen crecer en superficies como suelos, rocas y árboles, además de usarse para decorar espacios interiores y sobre todo exteriores. Es por eso que el Cajas, al ser un lugar en donde existe varios suelos y también rocas y varias elevaciones, los musgos se pueden desarrollar en esas zonas. De igual forma, los huicundos, que se puede apreciar en la parte derecha de la presentación. Los musgos y los huicundos, como podemos observar, aquí tenemos musgo y por allá el huicundo. Estas especies forman microambientales con mucha humedad, ya que retienen el agua como esponjas y las van liberando lentamente. Para que ustedes se puedan dar una idea de más o menos la humedad que tiene esto, tengo una hoja de papel que al acercarla al musgo, no sé si se puede observar ahí, esta queda totalmente mojada. Esto es un claro ejemplo, o sea, de la cantidad de agua que el musgo está conteniendo. Además, estos son de gran importancia para el ciclo del agua, puesto que almacenan el agua y también previenen la erosión. Además, los musgos retienen el agua de lluvia y así ayudan a mantener la humedad en los bosques de aquí del Cajas. Como sabemos, las aguas superficiales son las que se encuentran en la superficie de la Tierra. Estas provienen de las precipitaciones que, si no se llegan a infiltrar en el suelo, pueden aparecer en cuerpos de agua en reposo, como lagos, lagunas, como podemos observar, o incluso en movimiento como en ríos, arroyos y manantiales. El movimiento de las masas de hielo a través de la topografía rugosa del parque ha corroído los lechos rocosos y ha depositado material morreico, formando un gran número de valles glaciales. Estos valles se llenaron de agua de deshielo gracias al aporte de aguas superficiales y también de aguas subterráneas, con lo que formaron finalmente las lagunas del parque. Un río es una corriente de agua que fluye desde su nacimiento, desde la cuenca hidrográfica, hasta su desembocadura en otro río, lago o en el mar. Un río puede ser más o menos caudaloso dependiendo de las partes del río y se puede alimentar de varias formas: de las precipitaciones, de la escorrentía terrestre, de manantiales y filtraciones, y también del agua de deshielo en zonas con nieve y en glaciares. Aquí podemos recordar los elementos de un río o de un sistema fluvial. Los sistemas fluviales cuentan de 4 partes, que son las barras, los diques, las llanuras de inundación y los canales. En esta imagen podemos apreciar claramente estas 4 partes de este sistema. Como podemos ver, el canal prácticamente es el agua que circula por el río. La llanura de inundación son las zonas planas con vegetación adyacentes a los canales, que en épocas de lluvia suelen inundarse. Como se puede apreciar en la imagen, prácticamente son todos los llanos que están a la derecha y a la izquierda del río. Las barras son las acumulaciones de sedimentos o depósitos que están compuestos la mayoría de veces por arena y grava. Aquí en esta imagen podemos apreciar que es estos montones como de tierra que se pueden apreciar que están en mitad del río. Y finalmente los diques, que es que los ríos que ocupan valles con suelos amplios y planos a veces crean formas denominadas diques naturales que flanquean el cauce de la corriente. Los diques naturales se forman como consecuencia de las inundaciones sucesivas a lo largo de muchos años.
Los lagos dan origen a los ríos Yanuncay y Tomebamba, mismos que atraviesan la ciudad de Cuenca y que, a su vez, abastecen del agua que para su potabilización requiere la ciudad y sus alrededores. La gran parte del caudal del río Tomebamba proviene del aporte de aproximadamente 368 cuerpos de agua que nacen en el Parque Nacional Cajas. El río Yaviucu, afluente del Tomebamba, aporta un caudal proveniente de 195 cuerpos de agua, seguido del río Quinoas, el cual aporta al río Tomebamba un caudal proveniente de 106 cuerpos de agua, y el caudal del río Mazán, también afluente del Tomebamba, alimentado por 67 cuerpos de agua. Otro de los ríos que se origina en el Parque Nacional Cajas es el río Yanuncay. Gran parte de su caudal proviene del aporte de 88 cuerpos de agua de la microcuenca del río Soldados y de 36 cuerpos de agua de la microcuenca del río Ixcayrumi, complementando con el aporte del río Bermejos, que nace en zonas de humedales y lagos al suroeste de la cuenca. Es importante recalcar la diferencia que existe entre las lagunas y los lagos. La laguna es una acumulación de agua de una profundidad menor a la de un lago. Por lo general, sus aguas son dulces y dan lugar a una variada flora y fauna, tanto en la parte terrestre como en la parte acuática. Estas se forman habitualmente por la existencia de un terreno hundido y la presencia de lluvias, y son alimentadas por ríos y arroyos, pero no tienen una salida, por lo que la única forma en la que se pueden desagotar es a través de la evaporación. Por otro lado, tenemos los lagos. Estos deben su formación a la influencia de los glaciares y su accionar. Generalmente sus aguas son dulces, ya que se encuentran en medio de un paso, es decir, que tienen una entrada y una salida, y el agua circula a través de la fosa sin estancarse. Cabe recalcar que en el Cajas lo que más predominan son las lagunas. Las lagunas de la meseta del Cajas pertenecen a un tipo especial de lagos, que son los lagos tropicales de montaña. Por su ubicación geográfica, estos lagos reciben iluminación intensa sin una variación estacional. Además, al estar ubicados en una zona fría del páramo, su comportamiento difiere sustancialmente de los lagos templados, los cuales sí soportan las 4 estaciones bien definidas. Las lagunas más importantes que forman parte del Parque Nacional Cajas son la laguna Lagarto Cocha, la laguna Osohuaycu, la laguna Mamamag o Taitachungo, la laguna Quinoascocha, la Toreadora, la laguna Sinuincocha, la laguna Cascarillas, la laguna Ventanas y por último la laguna Tinguiscocha. Del mismo modo, de acuerdo a su origen y disposición geomorfológica, las lagunas del Cajas pueden clasificarse en 2 tipos, el lago de Circo y lago Paternoster. Los lagos de Circo nacieron por la acción erosiva del hielo que esculpió depresiones en forma de anfiteatro, donde el agua se represó mediante diques de roca o depósitos de morena, como podemos ver en la primera imagen.
En algunos casos se puede encontrar pequeños sistemas tipo circo en valles más amplios, donde una o dos lagunas de mayor tamaño reciben las aguas de pequeños estancamientos que están ubicados en los flancos internos del valle. Se puede mencionar, por ejemplo, los microsistemas de las lagunas Burines y Pailacocha. En el video que se está corriendo es el Valle de las Lagunas Burines. Este es un valle que es una formación geológica de origen glaciar que está caracterizada por múltiples morenas y lagos de tamaño mediano a pequeño, llenos de humedales que aportan de recursos de agua a la microcuenca del río Yaviuco. Como un dato curioso, burin es una palabra francesa que significa buril, que es una herramienta que se usa para tallar en objetos de metal o madera, y es por eso que se lo relaciona con este valle, pues la forma que presenta el valle parece como que si fuera tallada por un buril. Por otro lado, los lagos que son tipo paternoster están formados por cadenas de lagunas ubicadas una detrás de otra en forma escalonada y dispuestas en rosario. En este caso, el efluente o desfogue de la laguna superior alimenta a la laguna del siguiente escalón y esta, a su vez, alimenta a la siguiente laguna del rosario y así sucesivamente. Este es el caso de la microcuenca del río Yaviuco, formada por la cadena de las lagunas Osohuaycu, Mamamaj y Yaviuco, y también la cadena de las lagunas Dublay, Cocha y Angas. Ahora nos encontramos en el sector de las Tres Cruces. Este es una cuenca hidrográfica y se encuentra ubicado a 4.167 metros sobre el nivel del mar. La cuenca hidrográfica es un área de la superficie en el que todo el agua que cae sobre ella termina en una determinada corriente de agua o río. Cumple una importante labor medioambiental y humana, dando suministro de agua dulce, regulando el flujo y la calidad del agua, protegiendo frente a peligros naturales como inundaciones y desprendimientos y sobre todo permitiendo la conservación de la biodiversidad. Cabe recalcar que los límites de la cuenca hidrográfica son las divisorias de agua. Una cuenca hidrográfica se divide en tres partes. La cuenca alta es la zona donde se ubica el nacimiento del río principal en zonas de laderas y montaña. La cuenca media es la zona que corresponde al valle de un río, donde en general realiza un zigzagueo. Y por último, la cuenca baja, que es la zona baja donde los ríos pierden velocidad, fuerza y sedimentan todos los materiales recogidos formando llanuras. El parque es un sistema de montaña configurado por las cabeceras de las cuencas hidrográficas de los ríos Balao y Cañar, en un 34.7% de su territorio, tributarios del Océano Pacífico y la cuenca del río Paute, en un 65.3%, tributario del Océano Atlántico. Estas cabeceras divisorias continentales de agua están ubicadas en la parte más occidental de los Andes en toda América y se originan en el sector de las Tres Cruces a 4.167 metros sobre el nivel del mar. La circulación interminable del suministro de agua de la Tierra se denomina ciclo hidrológico, el cual es impulsado por la energía del Sol.
El ciclo nos muestra muchas interrelaciones cruciales entre las partes diferentes del sistema de la Tierra. El agua se evapora en la atmósfera desde el océano y en un grado mucho menor desde los continentes. Los vientos transportan este aire cargado de humedad, a menudo a grandes distancias, hasta que las condiciones hacen que la humedad se condense en nubes y caiga como precipitación. La precipitación que cae en el océano ha completado su ciclo y está dispuesta a empezar otro. Pero el agua que cae en el continente, sin embargo, debe completar su camino de vuelta al océano. Una parte de esta agua penetra en el suelo. Este proceso se conoce como infiltración. El agua se mueve hacia abajo, luego en dirección lateral y por fin resuma en los lagos, los ríos o directamente en el océano. Cuando la velocidad de caída de la lluvia es mayor que la capacidad del suelo para absorberla, el agua adicional fluye sobre la superficie en lagos y corrientes, un proceso denominado escorrentía. Gran parte del agua que se infiltra o se escurre acaba por encontrar la manera de volver a la atmósfera por medio de la evaporación desde el suelo, los lagos y las corrientes. Además, una parte del agua que se infiltra en el suelo es absorbida por las plantas que después la liberan a la atmósfera. Este proceso se denomina transpiración. Dado que no podemos distinguir claramente entre la cantidad de agua que se evapora y la cantidad que es transpirada por las plantas, se suele utilizar el término evapotranspiración para definir el efecto combinado. Otro proceso que se lleva a cabo en el ciclo del agua es la interceptación, lo cual consiste en que una parte de la lluvia es retenida por la vegetación y almacenada en las hojas y tallos de la cubierta vegetal. La escorrentía es uno de los procesos básicos propios del ciclo del agua y hace referencia al flujo de agua procedente de las lluvias o del deshielo de nieve que circula sobre la superficie del suelo, una vez que supera su capacidad de evaporación y de infiltración de la misma. El clima frío y húmedo de esta zona, actualmente nos encontramos a esta temperatura. Y además, sumado a eso, la presión atmosférica a la que nos encontramos, como ya mencioné, que nos encontramos a una altura bastante alta, esto favorece la acumulación de materia orgánica en el suelo y por lo tanto esto ayuda a que la agua se retenga con mayor facilidad. Este tipo de suelo, gracias a todos los factores que ya mencioné anteriormente, hacen que no se encuentren en cualquier parte del planeta. Como podemos observar aquí un ejemplo de este tipo de suelo, este suelo alberga una gran cantidad de agua y como podemos observar al lado de cada uno de estos, siempre se produce un tipo de escorrentía en lámina.
El agua de escorrentía fluye inicialmente por el suelo en finas y extensas láminas, lo que se denomina apropiadamente escorrentía en lámina. Es así que la cantidad de agua que se infiltra en el suelo depende de la capacidad de infiltración del mismo. Uno de los procesos del ciclo hidrológico del agua que se pudo observar en el Parque Nacional Cajas fue la interceptación. Recordemos que la interceptación es el volumen de agua que es atrapada por la vegetación, ya sea en sus hojas, ramas o tallos. Y una vez que es atrapada, se evapora de vuelta a la atmósfera durante y después de los eventos de lluvia. La interceptación, en conjunto con el agua que permanece retenida en las pequeñas pozas y humedad, constituyen la humidificación del suelo y no contribuyen al escurrimiento superficial ni al subterráneo. El agua interceptada por las hojas vuelve a evaporarse y nunca llega a la tierra. En el siguiente diagrama podemos observar de mejor manera cómo sucede el proceso de interceptación. Como podemos observar, existe precipitación y aquí podemos observar cómo las hojas de este árbol interceptan estas gotas de agua y no llegan a caer hacia el suelo. La cantidad de lluvia interceptada dependerá del tipo de vegetación, es decir, del tamaño de la hoja, densidad de la vegetación, la velocidad del viento, intensidad y duración del aguacero. Como podemos ver, en el Parque Nacional Cajas existe abundante vegetación con hojas de diferentes tamaños y de diferentes formas, las cuales van a hacer que el agua de lluvia sea interceptada, favoreciendo así a que se cumpla también el ciclo hidrológico del agua. En meses de invierno el clima es húmedo y neblinoso y el rocío de la mañana es captado por la vegetación y el musgo de páramo, lo cual da origen a pequeñas corrientes de agua como las que podemos ver aquí. Estas a su vez alimentan las lagunas. Por ejemplo, esta pequeña corriente de agua alimenta la laguna La Toreadora. Otro de los procesos que también se pudo observar o se pudo reconocer en el Parque Nacional Cajas es la evapotranspiración. Recordemos que la evapotranspiración es la combinación de dos procesos. Uno es la evaporación directa desde el suelo o desde la superficie de la tierra y el otro es la transpiración que se da desde las hojas de las plantas. Para que se produzca la evapotranspiración tiene que darse ciertas condiciones. La primera es que el agua tiene que estar presente. La segunda es que tiene que existir alguna fuente de energía que convierta el agua líquida en vapor de agua, que en este caso vendría a ser la energía solar. Y como tercera condición, se tiene que producir un fenómeno físico que separe el vapor de agua de la superficie de evaporación. Aquí se puede apreciar de mejor manera el proceso de evapotranspiración. Como podemos observar, se cumple la primera característica que tenía que cumplir, que es la presencia de agua, que es gracias a la precipitación. Entonces se dan los dos procesos, que uno es de evaporación, que se da directo desde el suelo, como podemos observar, y la transpiración, que se da desde las plantas o las hojas. Y estos dos procesos forman el proceso de evapotranspiración. La entrada real del agua en el sistema hidrológico es un factor preponderante de los páramos, así como también la lluvia horizontal que se da debido al rocío
a la interceptación por la vegetación e incluso por la neblina. Por otro lado, el consumo natural de agua en el páramo es muy bajo debido al predominio de pajonales y de hierbas xerofíticas con características de baja evaporación, a pesar de la radiación alta a estas altitudes y latitudes. Resultado de la baja evapotranspiración, hay un gran excedente de agua, lo cual alimenta los ríos que descienden hacia las regiones costeras y a la cuenca amazónica. De hecho, el agua que es infiltrada se retiene con eficiencia en el suelo del páramo debido a su gran profundidad, almacenando una cantidad de agua que es similar al volumen de precipitación anual. Uno de los peligros identificados en el Parque Nacional Cajas es la erosión natural acelerada, debido a que cada año se pierde cobertura vegetal, ya sea por quemas o talas abusivas, sobrepastoreo, sistemas de cultivos inadecuados, entre otros. En el Parque Nacional Cajas han sucedido incendios forestales, como el del año 2016, con una afectación de 180 hectáreas entre pajonales, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, que también se vieron afectadas por este incendio. La deforestación aumenta la escorrentía y disminuye la infiltración, por lo tanto hay menos agua en el subsuelo y esto ha generado que el ciclo hidrológico del agua también se vea afectado. Es lo que se observa del incendio forestal en Mazán Alto, cerca al Parque Nacional Cajas en Cuenca, tras un sobrevuelo por la zona. La devastación es total, por lo que el COE declaró la emergencia. Es una geografía bastante dura de ascender, es una montaña muy empinada. El Cuerpo de Bomberos de Cuenca y las diferentes instituciones que apoyan para sofocar las llamas se encuentran en máxima alerta. Las labores se retomaron a las 5 de la mañana de este martes. Bomberos, militares, guardias ciudadanos y guardaparques están al frente de las labores para sofocar el incendio. Hay mucho viento, el viento es muy fuerte ahí, lo que provoca que los incendios, la llama sobre todo, ascienda con mayor facilidad. Se ha pedido la colaboración del aeropolicial con el Bambi Bucket. Por los vientos fuertes es difícil que un helicóptero permanezca ahí. Sin embargo, están buscando la manera de cómo solventar también. Vale recordar que esta zona es sensible, debido a que de aquí proviene gran parte de agua para Cuenca. Por ello, el Comité de Gestión de Riesgos se encuentra activado, buscando los mecanismos para sofocar el incendio. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Con la realización del video proyecto hemos llegado a los siguientes resultados y conclusiones, los cuales son que gracias a la salida de campo se pudo observar cómo se dan los procesos de escorrentía, evapotranspiración e interceptación en la meseta del Cajas. Como segundo resultado, del mismo modo se pudo conocer la cuenca hidrográfica situada en el sector 3 Cruces y la importancia medioambiental que ésta representa. También se concientizó la importancia que tiene el Parque Nacional Cajas con sus cuerpos de agua en el proceso hidrológico y en el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cuenca y a sus alrededores.